Estamos aquí en la Contragolpe y desde luego llegando a sus hogares con un pretendido mensaje de cultura. Los saluda Guillermo García Manzano y Concepción Villalobos. Qué alegría encontrarnos en esta mañana de domingo. 490 años el día pasado, el día 25 de este mes, fueron los que cumplió nuestra ciudad como tal, con este rango. Ya lo habíamos comentado hace 8 días, y la verdad es que creo que ahora, como ha sido ya costumbre desde hace mucho tiempo, se están entregando premios y reconocimientos. La medalla Donají, y desde luego como ciudadano distinguido, se le otorgó a Nelly Martínez Echarpea. ¿Tú conoces más o menos su trayectoria, Conchita? Claro, es una mujer que ha trabajado mucho en la defensa de los derechos humanos, pero sobre todo en la defensa de los derechos de las mujeres, una mujer de la academia, que ha hecho este trabajo que a veces pareciera que es un trabajo que va hacia las raíces, sino que es tan visible o tan aplaudido, pero que ahí está porque es una labor que ha transformado nuestra realidad en Oaxaca. Hay mucho, mucho camino por transitar todavía, pero gente como la maestra Nelly va haciendo la diferencia. Qué bueno. Y desde luego, pues ahora vale la pena mencionar que en estos últimos tiempos se le está dando reconocimientos a las mujeres que luchan por las mujeres. Qué bueno. Uno de los reconocimientos más adecuados, más importantes, fue el que se le otorgó al desaparecido arquitecto José Márquez Pérez, un hombre verdaderamente que es un oaxaqueño inolvidable. Tanto hizo por Oaxaca, fue tan estupendo en la construcción, en la defensa de la arquitectura vernácula, monumental, etcétera. Era un hombre de mucha valía. Pero hay muchas más gentes que también recibieron buenos reconocimientos, Conchita. Sí, por supuesto que sí, y fueron muy importantes porque este ejercicio que pareciera un ritual que se hace cada año, va buscando también el acentuar la labor y el trabajo de mujeres y de hombres que hacen mucho por Oaxaca y que pocas veces se les reconoce como ciudadanas y como ciudadanos de Antequera. En esta lista aparece Margarita Islas López, también aparece Rosario Serrano Villalobos, que es hija de nuestra querida amiga Rosario Villalobos. Ella es una persona con discapacidad que ha trabajado muy fuerte por los derechos de las mujeres. Francisco José Ruiz Cervantes, este historiador, así este hombre de cultura e historiador, que tanto ha aportado también con sus textos y con sus investigaciones y con la divulgación histórica que él trabaja. Y como visitante distinguido, el licenciado Cruz Pérez Cuellar, la contadora Marianita Chamorro Bacadillo, y bueno, una gran serie de diplomas al mérito profesional y diploma al mérito para instituciones, que yo creo que estimulan el trabajo comunitario y el trabajo de la ciudadanía en un Oaxaca que tanto lo necesita para transformarse. Originalmente, estos reconocimientos solamente se otorgaban como una medalla Donají ciudadano distinguido a una persona y como pues ciudadano de Antequera también, o oaxaqueño distinguido de Antequera. Pero ahora últimamente se han otorgado más premios, más reconocimientos, y creo que es muy valedero, porque la verdad es que nos quedamos muy cortos, ¿no? Nos quedamos muy cortos. Hay mucha gente trabajando pro Oaxaca, pro el estado de Oaxaca, pro la cultura oaxaqueña, y desde luego para preservar no solamente nuestra identidad, sino nuestros valores. Así es que felicidades a todos ellos y felicidades al ayuntamiento por la entrega tan atinada de este año. Claro que sí, también pues nuestro abrazo sincero y con todo cariño a la familia Alcázar Fuentes por esta pérdida y esta nota tan terrible que la semana pasada pues entristeció y opacó un poco este ánimo festivo que teníamos en la ciudad, porque la violencia sigue manifestándose en todo nuestro entorno. México me dueles, dicen en redes sociales, y es triste la pérdida del chef Arcadio Alcázar Fuentes, al que se le va a recordar, pero al que también le quedó a deber nuestra sociedad, porque era un joven que estaba trabajando y trabajando bien. Justina, un abrazo y desde luego nuestras condolencias.
Bien, pues ya está con nosotros Solecita Alvarado, que va a hacer su comentario cultural de esta semana. Adelante, Sol. Hola, gracias. Hola, ¿qué tal amigas y amigas de Contragolpe? Con mucho cariño los saludo en este primer domingo de mayo del 2022. Hoy es día primero, Día del Trabajo. Con mucho gusto asistí la semana pasada con un grupo de amigas a la inauguración de la exposición Oceanía, Arte Ritual de Nueva Guinea. La colección, formada por 87 piezas de René Bustamante, nos narran historias de fertilidad, de cacería, guerra, iniciación, magia y familia. Visítala en la Galería Chalet del Centro de las Artes de San Agustín de lunes a domingo en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde y estará vigente hasta mediados de junio. La Casa de la Cultura Oaxaqueña inauguró el pasado viernes la exposición Resistir a la Caída del maestro Alfonso Barrera. Para esta muestra usó las técnicas de carbón, sanguina, pastel, acuarela, acrílico, pigmentos y grafito, tanto en papel y a muro. Las piezas forman parte de la residencia que el autor realizó en el periodo enero-abril en el Centro de las Artes de San Agustín, el CASA, y están inspiradas en la patria, la democracia y el conflicto desde una perspectiva nacional. Visítala de lunes a viernes de 3:30 a 6:30 de la tarde en la Galería Rufino Tamayo de la CCO. El Museo de los Pintores de Oaxaca inauguró el pasado 30 de abril Infancia Interruptus, de Agustín Castro y Agustín Portillo. La puedes visitar de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el MUPO. Y en el Facebook de este museo no te pierdas la serie de entrevistas llamada Testimonio de Artistas Oaxaqueñas, que la periodista cultural Elisa Ruiz realiza en las instalaciones del museo y en las que platica con las artistas oaxaqueñas cómo han enfrentado los retos generados por la pandemia y su trabajo como creadoras de arte. Y el próximo 6 de mayo, al mediodía, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el IAGO, inaugurará la exposición gráfica de Paula Rego, pintora figurativa de gran relevancia en la escena internacional y una de las voces plásticas más lúcidas y combativas surgidas en la segunda mitad del siglo XX. Artista intransigente de extraordinario poder imaginativo, ha revolucionado la forma en que se representa a la mujer. Las piezas se exhibirán en Macedonio Alcalá 507 en el centro de nuestra ciudad. Y muchas felicidades a quienes recibieron reconocimiento en el pasado aniversario 490 de la ciudad de Oaxaca. Un abrazo muy fuerte a la querida Citlali López por recibir el premio al mérito profesional. Un abrazo, felicidades. Y recuerden que para asistir a las exposiciones presenciales es necesario el uso de cubrebocas, la sana distancia y cumplir con el protocolo sanitario que marque la institución que se visita. Me despido, no bajemos la guardia y recuerda que este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Visítanos y regálanos un like. Un abrazo y que tengan una excelente semana. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Soledad Alvarado Juárez. Y bueno, pues ya está iniciando así A Contragolpe. ¿Y qué les parece si en este momento hacemos ya nuestro primer corte? Quédense en este espacio. Estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. Regatean hasta el tiempo. Lleva las té a 3 por el peso, marchante. No, marchantita, que sean 6 por un peso. No sale, papacito, pero te las dejo a 4. No, chula, a 5 y te llevo 2. Bueno, pues lleva las té. Sabido es que la gente de Oaxaca es muy dada al regateo de los efectos que adquiere, pero donde esta inclinación se acentúa mayormente es entre la gente de la Mixteca,
según se desprende del siguiente rasgo que nos relatan en Tlaxiaco, Oaxaca. Un grupo de indígenas mixtecas que se dedicaba a comerciar por la costa llegaba a hospedarse habitualmente en el corredor de la tienda de un señor llamado Pancho, comerciante de Pinotepa, de donde una vez terminadas sus transacciones emprendían el retorno a su lugar de origen, procurando siempre madrugar para sustraerse a los rigores del sol en el trayecto por el Bajo. Pero en cierta ocasión a aquellos prójimos se les pegaron las sábanas y ya había comenzado a asomar este astro rey en el horizonte cuando despertaron sobresaltados a tiempo que don Pancho abría las puertas de su establecimiento, por lo cual uno de los indígenas inquirió con apremio: ¿Cómo qué horas son ya, don Pancho? ¿Qué horas son? Las 7, amigo. Las 7. ¿Qué no se puede las 5? Un espacio cultural. Honrando estos 490 años de que Oaxaca fuera elevada al rango de ciudad, hemos decidido, pues, tener una invitada muy especial, a la que queremos mucho y a la que admiramos en su labor profesional. Me estoy refiriendo a la arquitecta Nancy Porras García, que de una u otra manera es una especialista. Pues ya ustedes la han oído en otros comentarios que hemos tenido aquí en A Contragolpe, y precisamente como sabemos que nuestro centro histórico oaxaqueño, de la ciudad de Oaxaca, no precisamente pues goza nada más de puras cosas bonitas, también de cosas que no son muy agradables y que nos preocupan. Por eso, un especialista en restauración, un especialista en arquitectura, una maestra en arquitectura, nos puede dar una visión muy importante. Yo creo, Conchita, que lo primero que tendríamos que preguntarle a Nancy en forma de bienvenida es: ¿qué pasa en la ciudad de Oaxaca, Nancy? Buenos días, siempre encantada de estar con ustedes y de su invitación. Oaxaca es una ciudad mágica y así está catalogada a nivel internacional. Pero los que vivimos diariamente en nuestra ciudad, sobre todo el centro histórico, pues sabemos de los múltiples problemas a los que nos enfrentamos y sobre todo los atentados contra el patrimonio que se hacen constantemente. ¿Qué es lo que está pasando en el centro histórico? Uno de los problemas muy graves que tenemos es el ambulantaje. Recorrer las calles, los cuadrantes de nuestro centro histórico es muy bello. Tenemos casas, templos, el palacio, el zócalo. Si nosotros empezamos el recorrido desde el centro del zócalo hacia los diferentes cuadrantes, que son 4, ¿sí? Pues siempre nos vamos a encontrar con una sorpresa grata de una arquitectura virreinal, de una arquitectura hermosa, de una arquitectura muy oaxaqueña, muy de nosotros. Desgraciadamente, el ambulantaje no nos permite admirar esa arquitectura, además de todos los problemas que se tienen también a la hora de circular. Desgraciadamente, yo cada que voy al centro me encuentro que más calles están invadidas. Yo sé que son problemas sociales, son problemas políticos y que mucha gente pensará, bueno, están sobre o por sobre nuestro patrimonio, pero sí recordemos que parte de lo que genera el centro histórico a nivel turístico es muy importante para muchas personas, para muchas familias. Entonces, yo creo que deberíamos todos tener esa conciencia de conservar lo que tantos años pues nos han dado nuestros antepasados. Otro de los problemas, pues el graffiti. El graffiti no lo hemos podido erradicar.
no hemos entrado en una educación de conciencia que no nada más es grafitear, o sea, el pintar las paredes, sino el pintar las piedras, lo que cuesta y lo que, tanto económicamente como al monumento le cuesta el que uno quite el grafiti en piedra. ¿Por qué? Porque las vuelves vulnerables. Tienes que casi rasparlas para poder quitar esa pintura. Entonces, Nancy, se está perdiendo parte de eso. Sí, claro. Y Nancy, tú has estado en trabajo y tu labor profesional pues ha estado muy cercana al patrimonio. Tú tienes la especialidad en restauración y entonces sí sabes técnicamente lo que esto implica. Y también nos hablas de una conciencia social muy importante cuando nos dices que expresiones como el ambulantaje y como el propio graffiti son expresiones sociales, ¿no? Son la punta del iceberg de un problema mayor, pero que es urgente atender con medidas eficientes porque definitivamente como resultado lo que estamos viendo es que dijeron, retiramos, así, nuestro público podrá comentarlo, retiramos los ambulantes de la calle de Macedonio Alcalá, que es una calle ya muy complicada y poco agradable para transitar. Y aparecieron en García Vigil y aparecieron en 5 de mayo. Y entonces no estamos resolviendo un problema, estamos nada más moviendo estas fichas y además no se están atendiendo los problemas de fondo, porque sí es cierto que hay una oportunidad económica para las personas en el ambulantaje en ciertas zonas, pero tampoco es una economía que pueda resolver de fondo un problema social, tampoco es una economía justa ni equitativa, ni que desarrolle capacidades en la gente. Es una economía de mucha desigualdad porque además quienes están al frente de esos puestos no son los dueños de los puestos. Alguien es dueño de muchos puestos ahí y es un juego de poder muy doloroso que la ciudad está viviendo y que, como tú dices, pues hay graves peligros en estos dos primeros problemas que tú nos has comentado. Así es, y que no nos ayudan en nada ni benefician en nada tanto al patrimonio como a la misma ciudad y como a nosotros como oaxaqueños, porque nosotros tenemos que apropiarnos de nuestro centro histórico, de nuestros templos, de nuestros parques, o sea, de lo que nosotros disfrutamos diariamente. ¿Por qué? Porque lo que apropias, lo conservas. Esa es parte de la educación que nos ha faltado. Es decir, si yo me siento netamente orgullosa de ser oaxaqueña, yo no voy a ir a agredir, ni en valores, ni físicamente, ni en otras situaciones, lo que es, en este caso, de lo que me toca hablar a mí, el patrimonio cultural tan vasto que tenemos. Se hacen muchas campañas de las cuales yo estoy contenta y de acuerdo a nivel nacional e internacional para mostrar lo que es Oaxaca, que no nada más es nuestro centro histórico. Digo, es un estado tan rico en patrimonio, tan rico en naturaleza y en tantas cosas, que de verdad debemos tener esa conciencia de lo que nosotros en este momento, al año 2022, tenemos todavía, ¿sí? Entonces, se hacen tantas campañas, pero ¿de qué sirve si cuando exactamente el turismo va a llegar, hay problemas de basura? Todo el centro histórico está lleno de basura. ¿Por qué? Porque ya los sindicatos, por lo que tú gustes y mandes, está grafiteado el ambulantaje. Entonces, el turismo viene y ve esas situaciones y obvio, muchos de ellos se van desencantados. Y eso duele, o sea, es otra de las cosas que nos duele también en Oaxaca. Claro, fíjate que tanto se habla de campañas y campañas y campañas que a veces hasta saturan y además desilusionan más, porque definitivamente una cosa es decir, qué bien está todo, qué bonito está todo, qué hermoso, la ciudad más importante para visitar en el mundo, etcétera, y estamos viendo otras cosas que también resaltan lo negativo de lo que es nuestra convivencia social. Se ha complicado mucho desde hace años. Ya llevamos un cuarto de siglo o tal vez más de problemas sociales muy fuertes que han ennegrecido de alguna manera la imagen pura que se tenía de una ciudad
tan hermosa como Oaxaca. Ciudad que ahora, últimamente, al crecimiento explosivo que ha tenido, ya no la podríamos considerar tan hermosa. Sí, nuestro centro histórico sigue siendo bellísimo. Nuestro centro histórico, que es el que está siendo agredido y que estamos ahorita comentando sobre él, pues es muy bello. Pero ¿cuánto tiempo más va a faltar para que de alguna manera se le siga perjudicando y destruyendo? Ahora, el resto de la ciudad de Oaxaca, perdónenme que lo diga y es la enésima vez que lo menciono, es horrible. Es horrible. Todo lo que está prácticamente alrededor del centro histórico se hizo a como cada quien le dio a entender. Después de los temblores del 31, fueron verdaderamente pues, improvisadas las construcciones, no reglamentadas, según tengo entendido. No existía un reglamento y el que existe actualmente, pues no sé, ¿no? A lo mejor no es tan eficiente como quisiéramos tenerlo. Pero lo que sí es cierto es que ya necesitamos elevar un grito respetuoso pero firme de basta. Ya no es posible que cada quien haga lo que quiera hacer y nadie le tome cuentas. Así es, yo siempre he hablado propositivamente sobre nuestra ciudad, ustedes lo saben. Encuentro siempre lo bello, lo atractivo y lo que hay que conservar, pero esta vez sí me siento un poco triste en el sentido de lo que está pasando en nuestra ciudad, centro histórico y en toda la ciudad. A diferencia de otras ciudades que he conocido, a mí me gusta Oaxaca, por eso vivo aquí. Lo que no me gusta es lo que estamos haciendo los oaxaqueños por la ciudad, ¿sí? Sí. Porque no estamos conscientes de que si tú recoges la basura, si tú eres consciente, pues no sé, de hacer una educación hacia los chicos que se quieren expresar en movimientos del graffiti, hacer una regulación en serio del ambulantaje y demás problemas que tenemos. Si no empezamos nosotros a hacerlo, yo no quiero pensar en 10 años qué va a pasar de nuestra ciudad, qué va a ser de esto que nosotros tenemos. ¿Sí? Porque no nada más somos toda de la la guerra. Nancy, y coincidimos contigo en que nos gusta Oaxaca, pero también podríamos agregar que amamos Oaxaca. Por eso estamos aquí, por eso no nos cansamos de hablar de ella, por eso tenemos fe en que puede vivirse de manera mejor y que podemos compartirla de mejor manera, incluso sin el espejismo del turismo que está resultando en un juego sumamente peligroso para Oaxaca. Pero bueno, ¿qué les parece si seguimos platicando de esta tierra que tanto queremos? Y volvemos en un momento, estamos aquí en A Contragolpe. Pues aquí estamos de regreso en la ciudad de Oaxaca, en este tema del centro histórico, en el marco todavía del aniversario, digamos en la octava de la fiesta de aniversario de la ciudad de Oaxaca, y reflexionando un poco con nuestra queridísima amiga, la arquitecta Nancy Porras García, sobre cuáles son estos problemas que nos duelen como ciudadanía y que no podemos permitir que se vuelvan normales. Y otro tema, Nancy, que pues pensamos sería bueno tocar es, ¿qué está pasando con este Zócalo? Que todavía en las crónicas que se leen en libros como Oaxaca Espacios Culturales, nos habla de un centro donde estaba la banda dominguera, donde estaba la gente recibiendo ramos de flores, donde podías ir a saludar. Quienes vivimos en los años 80, vivimos un centro muy bonito y ahora de pronto nos encontramos con un centro histórico que tiene basura, con portales donde no podemos transitar, con portales donde hay puertas, cortinas de hierro para asegurar los negocios. ¿Qué está pasando ahí, Nancy? Porque sí debía haber una reglamentación para ese uso. De hecho la hay. El problema yo creo que sigue siendo nuestro problema social y político que tenemos. ¿Qué es lo que pasaba antes? Yo recuerdo que cuando mis hijos eran chicos,
lo llevaba yo al centro, íbamos los domingos al Zócalo, a los globos en la Alameda, íbamos a cenar o a comer en los restaurantes de los Portales, disfrutábamos de la música. Mi abuelo, que en paz descanse, cuántos conciertos dio su banda ahí en el Zócalo. Entonces hay una historia familiar, hay una historia de generaciones que se va perdiendo. Recuerdo que cuando se remodeló el Zócalo, que bueno, todo el mundo estaba criticando la remodelación del Zócalo y que se quitó la cantera y se puso el piso. Bueno, fue una de las remodelaciones que hasta el momento nos han ayudado a que no se caiga. Yo recuerdo que cuando se terminó y se hizo la inauguración, todas las jardineras se llenaron de flores y entonces las flores se cambiaban según la temporada, Nochebuenas en Navidad, en primavera, o sea, y disfrutábamos y veíamos un centro todavía hermoso, ¿no? Fui hace, no sé, créanme que a veces cuando voy ya ni quiero ir porque hago muchos corajes. Fui hace como mes y medio, una cuestión así. En las jardineras no hay flores, está lleno de basura. Los portales son parte del primer cuadro, del corazón del centro histórico. Los portales son muy antiguos y se hicieron precisamente para empezar el trazo de la ciudad, armonioso. Sí, somos de las pocas ciudades que tienen un trazo de esa manera, como lo hacían los romanos, de hecho. Entonces, ¿qué está pasando? No puedes transitar por los portales. Ahora vemos que hasta los ambulantes, creo yo, y esa es mi impresión, están hasta en el mismo portal. ¿Sí? En el palacio, bueno, imposible transitar entre tantos puestos y siempre los manifestantes. Pues no hay manera de que tú puedas recorrerlos, como lo hacíamos, como bien dices, Conchita, en los 80s, que íbamos al Zócalo los domingos a tomarnos un café con los amigos, con las amigas. Ese era nuestro disfrute en juventud, ¿no? Y dar vueltas en el Zócalo. Yo me acuerdo que mis papás me contaban también que en su época, ellos de novios, también daban sus vueltas en el Zócalo y les regalaban flores a las chicas. A mí me regalaron varias veces flores ahí en el Zócalo, a mi hermana. O sea, era otro tipo de disfrute. Yo sé que las épocas han cambiado, pero nuestros hijos siguen siendo oaxaqueños. ¿Sí? Esperemos que nuestros nietos también, y no es el colmo que no podamos disfrutar de esos portales, como lo hacíamos antes. Pero fíjate que hay una cosa, Nancy. Sebastián Van den Boeck escribió algo sobre los portales de Oaxaca, muy interesante, por cierto. Y ahí da, con pelos y señales, basándose y fundamentándose en las reglamentaciones existentes y en el proceso histórico que se vivió desde su fundación, que los portales son parte de la ciudad. Me refiero a la parte interna que le protegía del sol, de la lluvia, etcétera, a todo el transeúnte que iba por ahí, por todos lados en el Zócalo. Que inclusive se logró reglamentar que la parte superior ya fuera del edificio correspondiente, pero no por abajo. Y ahorita están cerrados. Y sí, te cierran con mesitas o te cierran simple y sencillamente con macetas o inclusive con alguna otra cosa que impide el libre tránsito. Eso y ahora comenzaron a vender parte de lo que es, a rentar más bien, parte de lo que es precisamente el espacio público. Yo no sé qué pasa, pero claro, yo creo que si alguien tiene dolor de estómago, con que vaya al Zócalo, con que vea eso, se purga directamente, no hay ningún problema, porque da mucha tristeza. Da mucha tristeza que todo el mundo hagamos lo que se nos pegue en nuestra santa y regalada gana. Estoy de acuerdo. Mira, los portales son como las banquetas, son espacios públicos, son los pórticos de lo que son, pues los portales en realidad, de lo que son las casas que estaban en el primer cuadrante. De hecho, el Hotel Marqués del Valle fue construido en el siglo XIX, pero ya fue sobre el atrio de la catedral,
porque ese portal no existía. O sea, estaban los dos portales junto con el palacio, que también tiene su portal, y es recorrer, o sea, esa es parte de la vida, o como dices tú, de la ciudad, y eso siempre se ha conservado. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que no hemos entrado en conciencia los ciudadanos de lo que es nuestro. Eso es parte de lo nuestro, es parte de nuestro patrimonio que tenemos que conservar. Y las autoridades también deben entrar en conciencia que si nosotros permitimos tantas faltas a los reglamentos, va a llegar un momento en que ya no se va a aplicar la ley, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque en todos los ámbitos nos tenemos que regir sobre valores entendidos y sobre leyes, sobre reglamentos. Entonces sí deberíamos hacer como un equipo ciudadanos y autoridades para poder limpiar nuevamente y dejar nuestro zócalo como debe de ser. Yo sé que es una labor titánica y muchas veces no queremos involucrarnos porque podemos tal vez tocar intereses, ¿sí? Pero sí es importante, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Sí. A nosotros nos dejaron cuidado hasta cierto punto. Entonces, ¿nosotros qué vamos a dejar? Nuestra generación, ¿qué va a dejar, no? Sí, y mencionaste hace un momento, Nancy, por ejemplo, lo que pasa con el Palacio de Gobierno, que además de que el portal está perdido totalmente por este tipo de invasiones, vimos en la semana cómo la jefa de gobierno del DF movilizó grupos oaxaqueños, por cierto, que llevaban puestos en la calle de Avenida Juárez durante muchos meses. O sea, sí se puede hacer sin atentar a los derechos humanos cuando la ley está de tu parte y cuando la causa la puedes manejar con estrategia. Perdimos el Palacio de Gobierno con ese mural extraordinario que existe ahí en la escalera central, que antes era parte del pasar a presumirle a tus visitas, del llevar a tu familia para que reconocieran ahí la historia de Oaxaca. El año pasado tuvimos oportunidad, aquí coordinado por el licenciado Guillermo, de hacer este bonito libro que nos apoyó el YEPO, para contar lo que hay ahí como tesoro visual y tesoro histórico, que es el palacio, que es el mural, para contar la historia del palacio, pero también con este pretexto de que nos vuelva a interesar entrar al palacio y nos vuelva a interesar, como tú dices, apropiarnos de estos lugares como nuestros recintos para hacer comunidad. O sea, no es cosa menor sentarte a tomar un café en el portal, es el lugar donde vives en comunidad. No es cosa menor entrar al Palacio de Gobierno y reconocer este mural, es reconocer tu historia. Y el edificio del Palacio de Gobierno es bellísimo. O sea, el mismo edificio del Palacio es uno de los palacios, yo creo, aunque pequeño y chaparrito, como son todas nuestras construcciones por los temblores, es uno de los palacios más hermosos a nivel nacional. Sí. Pero que no lo apreciamos ya en este momento, porque siempre está invadido y no podemos entrar precisamente por la falta de seguridad que hay de repente también en el centro. No, y no te lo permiten, no te lo permiten. Pero mira, una de las esperanzas es que este libro que fue gestionado a través del YEPO y que el YEPO lo está impulsando para que esté en las bibliotecas de las escuelas, pues que deje ese testimonio de que ahí está y de que hay que cuidarlo y de que hay que disfrutarlo muchísimo, como muchos otros espacios de nuestro centro histórico que ahorita están ahogados en el ambulantaje, en el asunto político, en la actividad turística que también ha tomado espacios y los está matando, y que lo decimos diciendo esto nos está trayendo divisas con mucho orgullo, sin saber las consecuencias que estamos viviendo. Sí, y sobre todo, perdón, ahorita que tú estás hablando del libro, siempre, y en todas mis pláticas, lo que yo digo, la educación a los jóvenes, la educación a los niños sobre el apropiarte de tu patrimonio, que sepan qué es lo que tenemos,
que sepan cómo se conserva y que se apropien y que lo amen. Y yo creo que las futuras generaciones así podrán, por lo menos, hacer tal vez más de lo que podemos hacer nosotros. Eso es bien importante. Para cerrar, digamos, este bloque y mandar a corte para la última parte del programa, me dio mucha tristeza que en algún momento a un joven de unos 22, 23 años, le dije, oye, ¿qué te parece el mural del Palacio de Gobierno? ¿Cuál? No lo conozco. ¿Cuál? Me dijo. El mural, quizás, no lo conozco. Oye, tienes 22, 23 años, ¿no? ¿Has entrado nunca al Palacio de Gobierno? No he entrado. No saben que hay un mural, mucha gente. Un mural que describe parte de lo que es nuestra historia, nuestra identidad, en fin. Pues vamos a nuestro siguiente corte. Seguimos platicando sobre esta hermosa y querida ciudad de Oaxaca que compartimos. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Pues ya estamos aquí en la Contragolpe, regresando en la última parte de este programa. Bueno, aparte de paciencia, ¿qué otra cosa podemos tener, Nancy, para pues no sentirnos tan deprimidos por el aspecto de que nuestra ciudad día a día es atacada, es agredida por gente que no le interesa, porque no la ama o porque tiene otros intereses también? Pues yo creo que aparte de paciencia tenemos nosotros ya que como ciudadanos, como especialistas, como autoridades, ya tomar en serio y hacer conciencia de lo que podemos perder, del centro que podemos perder, de la ciudad que se nos va en las manos, entre las manos. Creo que como ciudadano es también educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, educar a nuestros jóvenes, a que Oaxaca es esplendorosa, pero hay que cuidarla, hay que conservarla, hay que amarla, y para amarla necesitas conocerla, tanto en escuelas como en la casa. Si no puedes hacer más ahora levantar la voz, necesitamos levantar la voz también los especialistas, levantar la voz quienes nos hemos dedicado a nuestra vida o nuestra parte profesional al cuidado para que nos escuchen. Ha habido, y yo tengo la esperanza de que haya autoridades que tengan esa conciencia de querer hacer las cosas, ¿sí? Pero no nada más es la autoridad, somos nosotros, como ciudadanos, porque muchos se lo echamos, es que el gobierno, es que fulanito, no, es que yo, ¿qué puedo hacer? Nancy, porque además lo que podemos perder es mayor. Cuando hay una declaratoria de patrimonio, hablamos de elementos que tienen un valor universal. Así es. Por su belleza, por la historia que representan, por su contribución tecnológica, científica, por distintas categorías. Entonces, cuando estamos hablando de la pérdida del centro histórico, estamos hablando de una pérdida mayor. ¿Qué es lo que podríamos estar extrañando dentro de algunos años o las próximas, como decíamos hace un momento fuera del aire? ¿Qué van a extrañar nuestras nietas, nuestros nietos cuando esta ciudad ya no esté? Porque hasta ahorita estamos en una ciudad tan poderosa y con tanto imán y con tanta carga energética, con tanta carga simbólica, que regresamos, que insistimos, quienes aquí vivimos, en caminar por el centro, que quienes vienen a visitarla regresan una y otra vez a tomarse una nieve, a tomarse una cervecita, a visitar la catedral, a visitar la Soledad. ¿Qué vamos a estar extrañando las próximas generaciones si no detenemos esto? Yo creo que vamos a estar extrañando, desgraciadamente, nuestra identidad. Porque como ser humano, el lugar en donde tú naces, el lugar donde vives y los acontecimientos en arquitectura, en hechos históricos, todo lo intangible y lo tangible del mismo patrimonio te hace tener una identidad. Entonces, sería muy triste que nuestros nietos perdieran esa identidad como oaxaqueños,
¿Qué pasaría que no valoran, en ese momento ya no va a haber un valor? ¿Por qué quedarte? ¿Por qué estar aquí o por qué regresar? Entonces creo que perdemos más que un edificio, perdemos más que otras cosas, o sea, perdemos nuestra identidad. Entonces es bien importante que entremos en conciencia de que de verdad tenemos que hacer algo urgentemente por el rescate de nuestra ciudad, para que siga siendo una ciudad digna, una ciudad mágica. Hablo de toda la ciudad, ya no nada más del centro histórico, para quienes vienen, pero sobre todo para quienes vivimos aquí, para quienes estamos aquí y que la seguimos amando y la disfrutamos y la padecemos. Entonces, esto va más allá de, esto va más allá de. Y eso creo que no todo el mundo lo ha percibido. Ese ya perder la identidad ya va a ser algo grave. Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, y en todo lo que hemos estado tratando a lo largo de este programa, que no es una queja, es simple y sencillamente un sentimiento, pues, de mucha frustración, pero también de mucha esperanza. Yo recuerdo muy bien una frase que decían los abuelos: las cuentas claras y el chocolate espeso. O sea, de otra manera se ha dicho, reglas claras, difundidas, entendidas, aceptadas, negociadas, como quieras, para que haya resultados. Porque de otra suerte, si lo dejamos al ahí se va, a lo que cada quien pueda interpretar, pues lógico que no vamos a llegar a nada más que a seguir haciendo lo que hemos venido en los últimos 25 o 30 años padeciendo, destruyendo, atentando o simple y sencillamente perjudicando a esta hermosísima ciudad de Oaxaca. Y la zona conurbada, insisto, necesita una atención muy grande por parte de, pues, autoridades y de los mismos ciudadanos. Estamos ya en la etapa en que los ciudadanos son los que tenemos que emprender acciones concretas, no de pelear, no de agredir, no, al revés, sino simplemente de unificar criterios, de convencer y de seguir adelante en este afán de preservar este patrimonio cultural, este patrimonio histórico que nos han legado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y desde más para allá atrás. Así es, y que es un patrimonio muy valioso, es un patrimonio que independientemente que es reconocido a nivel internacional, es reconocido a nivel del corazón de los oaxaqueños, que creo que es lo más importante, ¿sí? Y tal vez me veo muy cursi, pero es la verdad, o sea, el ser oaxaqueño, hablo de todo el estado, no nada más de la ciudad de Oaxaca, te llena de orgullo por todo lo que tú tienes en tu estado, por todo lo que tú aprendiste, por todo lo que tú viviste y que tus antepasados te dejaron. Entonces, si tenemos esa conciencia que yo he platicado con mucha gente que sí la tiene, pues hagámosla extensiva, vibrémosla de manera que de verdad podamos nosotros hacer algo. Bien dices, los reglamentos están, las leyes están. Entonces, pues si es necesario, tendremos que volver a retomar y volverlas a dar a conocer, volver a gritar a los cuatro vientos, esto se puede permitir, esto no se puede permitir. Porque nosotros pensamos que ya todo el mundo lo piensa o lo sabe. No es verdad, no es verdad. Y yo creo que también hay que empezar a darnos cuenta que no es normal que en la calle haya basura, que no es normal que las calles estén pintarrajeadas, que no es normal que tengamos calles oscuras, que no es normal que sean inseguras, que no es normal tampoco el ambulantaje, que no son lugares que tienen porque ya ahí están para ellos, que todos estos asuntos que no son normales y no tenemos por qué acostumbrarnos a vivirlos así, tendríamos que estarlos discutiendo en grupos ciudadanos. Yo coincido en que es la ciudadanía la que tiene que hablar, la que tiene que organizarse, porque evidentemente el gobierno, pues no sino por sistema el gobierno, pues hemos visto que ha sido rebasado a nivel nacional, pero también hemos visto a todos los niveles, pero también hemos visto que cuando la ciudadanía se organiza
y toma un tema en sus manos y toma un problema, pues hay mejores resultados. Entonces, a lo mejor ya tendríamos que retomar ese esfuerzo que, como usted dice, siempre se ha hecho, licenciado. O sea, de 25 años para acá han habido muchos foros donde se discute qué hay que hacer con el centro histórico. Pues hay que seguirlos haciendo hasta que se entienda que podemos aprovecharlo de mejor manera. Sí, y exigir, nosotros como ciudadanos también tenemos el derecho de exigir a las autoridades que la ley sea cumplida. Yo recuerdo que mi abuelo me contaba que cuando él era niño, si alguien tiraba basura, lo infraccionaban. ¿Sí? Ahora los niños tienen más conciencia que nosotros los adultos, porque te dicen, oye, no tires, pero hay adultos que no les importa. Es más, si ves algo botado, no lo recoges. Entonces, desde ahí ha cambiado todo el sistema también de valores que tenemos que recuperar. Fíjate que antes había en las casas del centro histórico unos letreritos muy bien pintados, discretos, que decían no anunciar, ¿sí? Y me acuerdo que multaban a los que traían las luchas libres o las peleas de box, porque agarraban un pegoste y en la noche, con engrudo y una especie como de brocha grandota, le ponían a la pared y pegaban ahí quiénes iban a pelear en la primera función de box o quiénes eran los luchadores que habían llegado. Pero los multaban y aún así seguían. Ahorita, pues, ¿a quién vas a multar? No, ahorita es... No te alcanzaría el tiempo para distinguir quiénes son los que han pintado, pintarrajeado, pegosteado, etcétera. Cada vez que hay un mitin o una manifestación, pues todo un conjunto de calles se pintarrajean con mensajes de protesta. Sí. ¿Por qué no encontramos otra forma de manifestarnos? Claro. Y sí, tendríamos que agudizar nuestra inteligencia, nuestros sentidos, y tratar inclusive de, pues, sacar de todo un conjunto de personas bien intencionadas, hasta las malintencionadas, conclusiones para ver si le encontramos la cuadratura al círculo. Así es, yo tengo muchos años ya viendo esto. Por ejemplo, últimamente en las manifestaciones que se han dado por los feminicidios, que tienen toda la razón además, pero que asaltan el patrimonio, está la disyuntiva, y ahí sí te contrapones en que, bueno, es que la vida de alguien, de una mujer como yo, puede estar sobre o encima de cualquier edificio, sí, con toda la razón, pero eso es como una cascada, desde el gobierno, que tiene que de verdad atender los problemas importantes, como lo que nos está pasando a las mujeres, ¿sí? Para evitar muchas situaciones, como nosotros ser conscientes de lo que vamos perdiendo en el camino, que son identidades y valores. Entonces yo creo que tenemos una labor bien importante de hacer conciencia de todos estos problemas. Sí, y de hacer conciencia de cómo respondemos a estos problemas, porque de pronto responder violencia con violencia nos está llevando a esta situación tan terrible y tan triste que estamos viviendo, y que sería un gran tema para discutir también. Pero se nos acabó el tiempo por este domingo. Nancy, como siempre, muchísimas gracias por tu presencia en A Contragolpe. Gracias a la mexicana que nos permite transmitir este espacio, gracias a ustedes que nos han recibido en las redes sociales, y gracias, por supuesto, a Soledad Alvarado Juárez con su agenda cultural, gracias a Eder San Germán en la edición del programa, y gracias a Obeida Toledo por tu manejo en las redes sociales. Pues no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo, y en domingo vamos a Contragolpe. Y esperarlos el próximo domingo para que estén con nosotros aquí en A Contragolpe, donde llegaremos a sus hogares con un mensaje más de cultura. Agradeciéndole a Nancy, les decimos muchas gracias. Gracias, bye. Nancy, gracias. Un domingo, bye.